Muy buenas tardes. Bien, vamos a hablar sobre interrupción, pero la interrupción que debe generar necesariamente una transformación en nosotros. Amén. Toda acción de Dios, todo momento, todo lugar en el transcurso de la historia en la que Dios de alguna manera irrumpió en ese específico momento, o de alguna manera invadió su presencia en alguna persona en específico, yo vengo reflexionando y viendo de que uno de los resultados de esa interrupción es un cambio, es una transformación. Entonces nos vamos a ir a la carta de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 16. Vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a tratar, con la gracia del Señor, comprender cómo es que ese personaje llegó allí, qué es o quién era ese personaje y de qué manera la irrupción de Dios transformó la vida de esa persona desde una vez y para siempre. Amén. Nos vamos a ir al Hecho de los Apóstoles, capítulo número 16, del versículo 22 en adelante. Y dice, Hechos de los Apóstoles 16, 22. La gente se amotinó contra ellos, de modo de que los pretores ordenaron que les arrestaran, que les arrancaran la ropa y que los azotaran con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los metieron en la cárcel y mandaron al carcelero que los custodiase con sumo cuidado. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies con el cepo. Posiblemente otras traducciones dice ¿qué? ¿Grillo? Cadenas. Hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Al despertarse el carcelero y ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada con la intención de suicidarse, creyendo de que los presos habían huido. Pablo le gritó: no te hagas daño alguno, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y se arrojó tenebroso a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con toda tu familia. Y anunciaron la palabra del Señor y él y todos los de su casa. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor, porque no es un evangelio, pero de todas maneras está muy bien. Nosotros tenemos un personaje central en este episodio que son dos en realidad, Pablo y Silas. Me voy a centrar solamente en uno de ellos en esta tarde, puntualmente en Pablo. Pablo, conocido con anterioridad también como Saulo. Algunas veces preguntan, Dios le cambió el nombre a Saulo como le cambió de Cefas a Pedro, y en algún momento de la respuesta no la sabía, solo por cultura general. Saulo es su nombre de judío y Pablo es su nombre romano. Pablo tenía dos nacionalidades. Entonces, si nosotros nos vamos al capítulos un poco más atrás, en el capítulo número 9, nosotros encontraremos que Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Amados hermanos, si nosotros buscamos en la palabra de Dios, puntualmente en la carta del Hecho de los Apóstoles,
la frase de repente, que de alguna manera puede ser un sinónimo de la manifestación, de la irrupción de Dios en medio de una circunstancia, sin que nadie lo pida, sin que nadie lo busca. Nosotros lo vamos a encontrar más o menos en solo 4 episodios. El primero, Pentecostés; el segundo, la conversión de Pablo; el tercero, el escenario que acabamos de leer, cuando de repente hubo un temblor y las cadenas cayeron. Pablo en ese entonces era una persona intachable. Tal vez en el transcurso del retiro posiblemente pensemos de que la interrupción de Dios solamente está dirigida para aquellas personas que tienen la vida un chenco, que tienen la vida un nudo, que tienen la vida en un desorden total y ellos necesitan de que Dios irrumpa en sus vidas. La respuesta es no. De manera especial en esta tarde quiero dirigirme a aquellos que tal vez ahorita sienten: yo estoy bien, no tengo ningún problema, casi ni tengo deudas, no tengo enfermedad, no tengo absolutamente nada, estoy bien, no pasa nada. Ese era Pablo. Pablo mismo se describe en capítulos un poco más adelante como un judío intachable, como un fariseo celoso de la ley. Y aquí en el capítulo número 9 encontramos una expresión muy curiosa: respirando todavía amenazas de muerte. ¿Quién tiene otra traducción? El capítulo 9, versículo 1. Respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Quién tiene una traducción distinta para esa expresión específica? 9:1. Entre tanto, Saulo, ¿qué dice? Que no sea de Jerusalén, la mía es de Jerusalén. Saulo respirando aún amenazas y muerte. La misma traducción. ¿Qué? ¿Alguien más? Rabia. Seguía amenazando. Ok. La expresión de todavía respirando amenazas de muerte es como aquella actitud que nosotros tenemos cuando tenemos la cierta convicción que hacia donde tenemos que ir, la cierta convicción que en el camino en el que nosotros estamos es el verdadero. Saulo tenía un concepto de Dios que era muy bueno, pero que de alguna manera no había sido planificado. Saulo amaba profundamente a Dios. No veamos a Saulo como un desgraciado, un miserable que se llevó y que se bañó de sangre al primer mártir que era Esteban. Saulo tenía un celo profundo por Dios, tenía una concepción, una imagen de Dios desde la manera en cómo había sido educado, desde la manera en cómo había sido instruido a los pies de Gamaliel. Y ese celo insaciable de Dios hacía de que él quiera proteger la verdadera religión que era para él, que era el judaísmo, motivo por el cual todos esta bola de locos cristianos que ahora creen en uno que se lo crucificaron, que deshonra y ahora andan causando revolución en la gente, necesitan ser exterminados. Saulo asumió como una misión personal, sin que el Señor se la haya encomendado, el exterminar, el matar, el torturar a los cristianos para poder salvar y preservar de las herejías a la verdadera religión. Amén. Entonces, ¿qué puede tener Saulo similar a alguno de nosotros? Posiblemente una idea errónea que tengamos del Señor por la manera en cómo nosotros hemos sido instruidos. Entonces, la misión personal que Saulo había encaminado, posiblemente muchos de nosotros también creamos que está allí. El problema, amados hermanos, es que toda misión que no ha sido encomendada por el Señor y de alguna manera va en contra de su voluntad, tarde o temprano terminará como terminó Saulo. ¿Cayendo de dónde? Del caballo. Y esa caída del caballo tiene un impacto más allá de lo físico. Yo una sola vez me caí de un caballo y era un cuasi caballo, era un pony, lo peor de la vida. O sea, no tenía así, todavía recuerdo cómo fui para atrás, toc, 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 pum. Ya no hubo ni el caballo ni nada. Y uno termina todo atontado. Saulo tuvo una experiencia tan extraordinaria de Dios de que de alguna manera hasta lo dejó lisiado durante 3 días y no voy a entrar en detalle. Amado hermano,
Cuando nosotros tenemos y estamos prácticamente seguros que el estilo de vida que llevamos, la manera como vivimos, a quienes perseguimos o de qué manera estamos llevando la vida, si no ha sido inspirada, si no ha sido conducida por el Señor, posiblemente conocimiento, trabajo, estabilidad, finanzas, reputación, orgullo, lo que usted desee, posiblemente en algún momento, para la gloria del Señor, caerá del caballo. Amén. Y es doloroso. La caída del caballo de Saulo tuvo un impacto no solo físico en ese hombre, sino que es darse cuenta que todo lo que dio por cierto estaba incompleto. Toda imagen que tenía de Dios estaba incompleta, porque en el camino de la persecución el perseguido se le presenta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y usted posiblemente se pueda preguntar, si yo no mato a nadie, no gano nada. Toda persecución en contra de la obra del Señor es similar a lo de Pablo. Todo lo que nosotros tengamos en la mente y en el corazón por un concepto erróneo de cómo deberíamos vivir la plena voluntad de Dios es similar a lo que le sucede a Pablo. Y desde el escenario que nosotros vimos, vamos a retornar al capítulo número 16, nos encontramos con este hombre que se encuentra encarcelado. Amado hermano, la manera en cómo de repente Dios irrumpió la vida de Pablo fue tan impactante, fue tan radical, de que no interesó la historia que Pablo había tenido en el transcurso de toda su vida, porque Dios no anuló absolutamente nada. Una de las primeras preguntas que yo le hice a Fray Nelson Medina cuando lo conocí por primera vez, más que una pregunta, fue un reclamo, que todavía tenía yo una contrariedad. Yo le decía que de toda la Biblia, todo lo que yo había leído me gustaba, pero tenía un tremendo problema con el ya no vivo yo, sino que es Cristo vive en mí. Y yo le decía de que el problema más grande para ese tipo de experiencias es que yo no quería dejar de ser yo. Entonces, yo me acuerdo que le decía que cómo es que Dios anula por completo a la persona en el encuentro personal, en la conversión, en la caída del caballo, y resulta que esa persona deja de ser lo que es y es otra persona que vive en ella. Me imaginaba el efecto de Men in Black. Ya no recuerda nada, ahora eres esto. Me imaginaba exactamente lo mismo. Y yo hasta ese instante me resistía. Me resistía a que Dios termine de transformar mi vida de la manera en cómo tenía que hacerlo. Pero Pablo lo comprende por completo. Amado hermano, no interesa si su historia es demasiado buena o demasiado mala. Yo quiero que usted tenga paz en el corazón sabiendo de que no hay absolutamente nada que usted haya vivido de lo cual Dios no lo va a utilizar. El celo por Dios de Pablo, que estaba incompleto, fue lo que principalmente lo movió a evangelizar a todas las naciones, al punto de que posiblemente ni usted ni yo estaríamos acá si no hubiera sido por la conversión, por el celo del evangelio, por la necesidad de presentar a Jesucristo a todos aquellos que lo necesitaban, porque antes que Pablo solo se evangelizaba a judíos. Todo ese conocimiento, esa instrucción, las enseñanzas del día y de noche, las prácticas intachables de la ley de Pablo desde el judaísmo permitieron de que Pablo sea el apóstol que ha sido y no habrá jamás nadie encima de él. Y él, con todo lo que era, nosotros podemos ver que realmente Pablo estaba completamente vivo, de que la experiencia con Jesús no anuló nada en él, porque en algunos casos, como decía Visor hace un momento, parece medio bipolar. A veces sí, yo soy el último de los apóstoles, y después dice, por encima de mí nadie. Yo soy apóstol más que todos estos de aquí, porque era instruido. Entonces Pablo tenía una personalidad que Dios le permitía utilizarla de la manera en cómo lo hizo. Pablo y Silas se encuentran encarcelados ahora, para que por número no sé qué de veces Dios irrumpa en la vida de estos hombres. Y es la misma manera en cómo lo puede hacer con todos y cada uno de nosotros. Ir en contra de uno mismo es una de las tareas más difíciles que hay.
Muchas veces somos nuestro peor enemigo, porque nosotros tenemos y llevamos un ritmo de vida que cuando llega la presencia de Jesús y la transforma, siempre estamos con la continua lucha de cómo deberíamos hacer las cosas y cómo las hacíamos antes. La vida de Pablo no ha debido ser nada sencilla, hermanos. Nunca menciona a su familia, no ha de extrañarse que siendo todo un referente en cuanto a la instrucción y la ley, principalmente los suyos hayan sido los primeros que lo rechazaron. Pablo ha sabido experimentar la soledad, el abandono, la traición, pero él mismo desde sus propias palabras dice que todo lo que consideró en su momento ganancia es basura. En otras traducciones posiblemente diga estiércol, y dependiendo si es española dice otra palabra de mayor envergadura. Porque la única ganancia es Cristo. ¿Y yo por qué les hablo de ustedes el día de hoy de esto? Amén. Yo tenía mi vida segura como la tenía Pablo. Segura. Y yo en realidad he venido a este retiro en calidad de retirante, igual que ustedes. He escuchado las palabras de David, cada una de ellas. Y en cada momento he sentido como Dios ha venido a reclamarme cosas que ya debería estar viviendo, modo y estilo de vida que ya debería tener, cómo ya debería estar obrando en su nombre, y por andar en pavadas uno dilata el plan de Dios. ¿Hacia dónde voy, amados hermanos? Porque durante todo este retiro vengo escuchando la voz de Dios reclamándome el cómo Él me pidió que sea. No sé si el día de hoy Dios me utiliza de la manera en como Él lo tenía pensado. No sé si el estilo de vida que llevo hoy es lo que está en la mente de Dios hace más de 30 años. No lo sé, yo solo sé que en el camino lo conocí, lo amé, me instruyeron, me dieron catequesis, tuve una experiencia de Dios extraordinaria en mi prepromoción y en la promoción. Lo único que yo sabía era que quería ser religiosa, no sabía de más. Nunca nadie me había dicho absolutamente nada. En la prepromoción empezó la inquietud, promoción no había nada, todo el mundo hablaba de medicina, odontología, comer, no sé qué cosas más. Yo solo quería ser religiosa. Y yo recuerdo que el último día de clase una compañera me llama y me dice: Claudia, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y le digo: no lo sé. ¿Qué vas a estudiar? No lo sé. ¿Y qué querés ser? Me dijo exasperada. Y salió de mi boca, yo no sé si se rió, se burló, no sé, salió de mi boca. Yo solo le dije: Cangreja, ese era su apodo, Cangreja, yo solo quiero ser santa. Yo solo quiero ser santa. Obviamente le dije a mis papás que quería ser religiosa. Un mes después estaba en Estados Unidos. Usted en Estados Unidos estudia. Y la vida cambió. Y mi vida cambió y dio muchos rumbos. Le pido 1000 disculpas a aquellos que tal vez ya han escuchado 8345 3 veces esto. Pero yo tengo que ser obediente con lo que Dios me dice. Yo no tenía preparado esto, pero hace un momento era testimonio, vamos. Y es una resistencia, no me agrada. Les soy sincera, no me agrada mucho, porque siento que es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero la verdad es que a eso se refiere el apóstol en la carta cuando se dice, no, cuando los apóstoles decían: no podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos callar. Amado hermano, la vida va a dar 1000 rumbos. Usted va a respirar odio, va a respirar rencor, va a respirar amargura, vergüenza, humillación. Va a creer de que está yendo por el camino correcto, cuando en realidad se está enfrentando contra Dios. Pero cuando sucede eso, Dios no lo mata, no lo liquida, no lo anula, todo lo contrario, suscita una experiencia que pueda dar lugar a que todo lo que nosotros creíamos cierto quede en el piso, para que Él sea la verdad absoluta, el estilo de vida absoluto. Todo pasa a ser pasajero. Se lo digo por experiencia propia. Mi vida estaba y giraba en torno solo al dinero, solo al reconocimiento, a la vanagloria, a que la gente se maraville con dónde, cuándo uno viajó, dónde viajó, qué hizo, con quién bebía, dónde estaba, qué escuchaba. Dios le dio un sentido absoluto, pero a pesar de tener todo, me faltaba algo y no lo comprendía, no lo entendía.
conozco la depresión, conozco el intento de suicidio, tenía trastorno obsesivo compulsivo. Yo comprendo a las personas que luchan contra su carácter. Yo comprendo a las personas que sus peores enemigos son uno mismo. Yo comprendo a las personas que se autoinfligen daños. Mi trastorno me obligaba a eso. He vivido una miseria de infancia a consecuencia de mi trastorno, porque en ese entonces no había psicólogo, no había el psicólogo. Entonces ya se le va a pasar, ya se le va a pasar, ya se le va a pasar. Crecer toda la vida de diferente. Pero cuando tuve mi encuentro con el Señor, me di cuenta que lo que me hacía diferente no era mi trastorno, sino de que había sido escogida por el Señor desde pequeña. Y usted ha sido escogido por Dios también. Y tiene que reconciliarse con su historia. Tiene que abrazar su historia. No interesa cuánto pecado, no interesa cuánto bien haya hecho. Abrace su historia. Dios utilizó a Saulo como era, renegón, altanero, con conocimiento. Lo utilizó plenamente. Lo utilizó plenamente. Dios le da plenitud a nuestra existencia. Pero la irrupción debe generar una transformación y un cambio siempre, amado hermano. Todo encuentro con Dios, todo encuentro y experiencia con el Espíritu de Dios debe suscitar una transformación, aunque sea en una área de nuestra vida. Todo empezó a derrumbarse en mi vida. Todo. Conocimiento, ideas, ideología, experiencias, placer, vicios, todo empezó a caer uno por uno. Dios se encargó de ir removiendo cada seguridad que yo tenía que no era Él, como lo hizo con Pablo. Apegado, confiado en las leyes, que la ley era lo que valía. Nada, no es la ley, vamos con la nueva ley, vamos con el nuevo Dios, vamos con la nueva experiencia de Dios. Cuando parecía que Dios ya me había quitado todo, lo más preciado que yo tenía era mi música. Por el trastorno obsesivo compulsivo tenía 100 gigas de música, de metal, porque me encantaba. Yo conocía a un artista y necesitaba saber su historia, dónde nació, quién era su banda, cuándo se fundó, qué canciones, qué álbumes y tener todo. Cierto día yo estaba trabajando en la gloria, ahí se estaba en el tercer cielo. Ya no, casi ni pecaba, todo estaba bien, iba en el taxi y Dios me dijo, quiero tu música. Y yo llegué a mi trabajo y le dije, oye, me escuché esto. Yo creo que no es de Dios. Todo lo tenía en un disco externo. Hasta seguro de vida tenía ese disco externo. Esa persona me dijo entregárselo. Quise darle nada más, no, lo quise comprimir, la verdad, y ponerle clave y después lo iba a decodificar. Yo solo recuerdo Control Shift Delta y vi así. Y me sentí pobre. Era mi riqueza. Ya ni tenía dinero, la verdad. Ya ni medios amigos. Y dije, mi música. Yo siempre utilizaba mi música en mis estados depresivos, o de mucha euforia, o de confusión. Entonces, dependiendo del estado anímico que yo estaba, la gente se podía dar a leguas cuenta cómo estaba. Cuando obviamente estaba triste, escuchar bandas que de por sí son metal, que inducen al suicidio. Y me sentí desprotegida y dije, ¿ahora qué escucho? Por eso yo cada que le animo a la gente a que renuncie estilos de música que no glorifican a Dios, yo le digo, no tengas miedo, se puede. Dios regala nuevas melodías. Las experiencias de euforia y de depresión, de ira y de odio que yo tenía con ese tipo de música, Dios lo trasladó por completo. Usted tiene, no sé si alguien se recuerda cómo yo llegué primero a la comunidad, cómo alababa. Si usted recuerda el meme de Mafalda cantando así, yo era así. Yo lloraba con la boca, gritaba, levantaba mis manos. Dios me ha reclamado en este tiempo la experiencia de Dios que tenía al principio y quiero que usted aproveche eso. Alabe al Señor como si usted fuera un niño, jamás se va a arrepentir. Ore, grite, aúlle, pídale auxilio a Dios. No tenga miedo que el que está al lado suyo lo escuche. Cuando oraban por liberación, yo gritaba todos mis pecados. Todo el mundo sabía cómo pecaba. Todo el mundo sabía cómo pecaba.
Señor, libera esto, Señor, perdona esto. Porque era tan pequeña, tan indefensa. Había acabado de caer en el caballo, nada era seguro, que no me quedaba de otra que creer en Dios. Crea en Dios. Amado hermano, crea en Dios. Aunque no lo entienda, aunque no comprenda por qué vive las cosas, crea en Dios. Dios no defrauda nunca. Y fui avanzando, y fui creciendo. Y ha sido una de las batallas más extraordinarias que he vivido en mi vida. Lo más maravilloso, ser lo último, que nadie te reconozca, ser la amiga rara de alguien, así era conocido. La irrupción de Dios, amado hermano, generalmente implica transformación, desapego, que duele en el alma. Yo comprendo perfectamente lo que David dice, vengo 2 años en las lágrimas más profundas. Y sí, Dios duele, porque uno tiene que amar hasta que duela, hasta que se quede sin nada. Pierda el dinero corrupto si lo está ganando, piérdalo. Pierda las ganancias corruptas que está teniendo, piérdalas. Pierda los amigos que lo llevan y lo conducen a la muerte, piérdalos, no tenga miedo. Pierda la música que lo orilla a pensar de manera obscena, de ver a las mujeres como un objeto, de sentir la necesidad insaciable del autoplacer. Piérdalo, quédese sin concierto, quédese sin artista, quédese sin música, quédese sin nada, pero jamás se quede sin Dios. Nunca se quede sin Dios, que todo se vaya, que todos nos abandonen, pero Dios jamás, amados hermanos, porque la vida se la vive de otra manera con Dios. Permítete ser transformado por Dios. Permite que tus ideas tomen un nuevo rumbo. Permite que tu conocimiento sea planificado en Dios, que Dios lo va a utilizar. Dios te va a utilizar. Y yo no me había dado cuenta de qué manera Dios estaba irrumpiendo en mi vida hasta que vine acá. Este retiro no se tenía que llamar como se llama ahora, por si acaso. Dios lo hizo, Dios. Todo este retiro ha sido un milagro extraordinario. Habíamos pensado este retiro como retiro de solo líderes. Y el Señor me movía no. El retiro va a llamarse glorioso. Y el Señor dijo no. Hay gente que necesita experimentar un nuevo nivel en su vida. En noviembre del año pasado, voy a tratar de no hacerlo muy largo, muchos desapegos, y uno como que cuando ya va viviendo bien, se lo voy a advertir ahora, anote esto: cuando todo esté en paz, Dios va a irrumpir. Y cuando Dios irrumpe, hay dolor. Aquí no se le va a vender un Dios que lo va a privar ni de dolor, ni le va a impedir ninguna dificultad, nada. Amado hermano, estar con Dios hiere la carne. No es que Dios nos lastime, hiere la carne, hiere las pasiones, hiere los deseos, hiere los planes que uno los tiene completamente aparte de Dios. En noviembre del año pasado me enteré que mi familia había perdido absolutamente todo. En noviembre, sí. Yo ya venía sintiendo que había algo que no estaba bien. O sea, yo tengo, y siempre lo he dicho, yo tengo algo casi, entre comillas, intocable, porque ya no sé si es así, mi familia. Yo siempre le decía a la gente: ¿vos querés saber cuál es mi talón de Aquiles? Mi familia. Y en noviembre del año pasado me enteré que ya llevaba muchos meses en que la situación de mi casa era terrible económicamente. Voy a resumir todo. A los 60 años de vida que mi papá los va a cumplir la próxima semana, un hombre que jamás tuvo deudas, un hombre que jamás estafó a nadie, un hombre que renegaba diciendo que solo los honestos son pobres y los que son deshonestos son ricos, y renegaba contra su supuesta pobreza. Ese hombre perdió el negocio de sus 27 años de trabajo, su taller. Caímos en una desgracia económica terrible. La situación en mi casa era tan insoportable que mi padre era contra mi madre, mi madre contra mi padre, y yo jamás había vivido semejante estrés emocional. Al punto que yo agarré y le dije a mis padres: sepárense, por favor, sepárense. Esto va a terminar muy mal. Y les decía: yo ya no puedo ser consejera a usted. Aquí está Ricky, aquí está Roque. A mí me cuesta mucho ser imparcial. Tomen consejería matrimonial, vean si quieren seguir vivos, vean si quieren seguir juntos, vean, pero yo ya no quiero saber más. Bueno, en enero tuvo que partir a otro lugar mi hermano menor, que tiene mis 4 sobrinos.
Mi mamá partió en marzo. Yo me fui en abril. Mi papá partió en abril. Tengo otro hermano en Brasil. Y fue hasta este retiro que me di cuenta de que Dios había irrumpido mi vida de una manera tan extraordinaria con esa vivencia. Tan extraordinaria, tan llena de Dios. Porque era como que, no sé si es mi último ídolo, por así decirlo. Debo tener muchos más. Pero estaba tan aferrada a eso, que Dios de alguna manera hizo posible que todo esto, todos, he quedado completamente sola. He vivido días de mucha soledad, de enojo, de frustración, de rebelarme contra Dios, de decirle, oh, que he dejado todo, no me queda nada, casi no tengo ni los amigos de antes, no tengo los hábitos de antes, no tengo el dinero que tenía antes, no tengo la profesión que tenía, no tengo nada. Y ahora esto, ¿qué titula esto? Yo me ocupo por ti, ¿dónde está tu preocupación por mí? Hasta que lo entendí. La profunda soledad me orilló a buscar a Dios de una manera distinta. He aprendido a abandonarme por completo en Él. He aprendido a realmente descansar en Él. A no depender tanto del contacto de otras personas, porque si era dependiente, si a mí alguien si a ciertas personas muy importantes para mí o no salían, o no me preguntaban, o no me tomaban en cuenta, para mí una herida de muerte. Necesitaba ser liberada en ese aspecto de mi vida también. Amado hermano, toda irrupción de Dios tiene un propósito. Tiene un propósito. Y yo quiero que usted no se vaya con la idea de que aquí uno les dice teorías. Uno lo vive, lo encarna profundamente. La separación de lo más importante para mí me ayudó a vivir un nivel distinto de amor, un nivel distinto de intercesión, un nivel distinto de buscar la compañía de Dios antes de estar carente y necesitado del mejor amigo, de la mejor amiga. Yo no sé de cumpleaños, no sé de juntas, no sé de churrasco, no sé de nada. El Señor se ha encargado de orillarme hasta el extremo, a la soledad extrema. ¿Para qué? Para realmente comprender que es con Él que se tiene que estar solamente. Y el resto viene por añadidura. Todo viene por añadiduras, amados hermanos. Voy terminando. Ese estrés emocional despertó muchas cosas negativas en mí. Inflexible con la gente, intolerante al error. O sea, lo mínimo me alteraba. ¿Para qué? Que estaba con los nervios de punta. Ansiedad. El gran Goliat que yo tengo hasta el día de hoy es la ansiedad. Creo que la comida representó hacer un nuevo vicio para mí. Casi comer compulsivamente. En mayo pesaba 114 kilos. Lo comenté esto en el retiro, en algún grupo de oración de los servidores, pero el Señor me pide que se los comparta a ustedes para que crean, para que se abandonen en la oración desinteresada hacia Dios. De la historia larga a la historia pequeña, al principio empecé con un catering que yo no lo pude mantener por un tema económico. Era imposible. Generó todo un mes de estrés económico nuevamente. Yo ya había quedado prácticamente liberada de las deudas. En el camino del Señor también puse en orden mis finanzas. Una vez yo me senté a ver por qué no me alcanzaba mi sueldo, y sumando todo resulta que debía más de 60,000 bolivianos en total a todo mundo. Y no me había dado cuenta. Y Dios puso en orden mis finanzas y me bendijo luego. Y otra vez estaba con lo mismo y estaba con mucho rechazo hacia Dios. Decidí dejar de ir a misa. No iba a misa. Nosotros tenemos como estilo de vida en Betania la misa diaria, pero yo estaba molesta con Dios. Porque había visto sus milagros de una manera en otras cosas y no veía sus milagros en mi vida. Terminó junio y mi familia ya está llegando. Yo he visto a mi mamá antes de ayer, después de 5 o 6 meses. Y mi temor más grande era que el primer encuentro no sea de extrañez, sino de Dios mío, ¿qué pasó con vos? Porque obviamente estaba absurdamente obesa en comparación a lo que ella me había dejado. El último domingo de junio
estaba sola en misa. Yo le pedí al Señor un milagro. Y le dije: Señor, yo no puedo seguir con el tratamiento. Yo necesito un tratamiento. Yo tengo un problema con la comida. Y siento que es hasta un antitestimonio para la gente que me ve y que me escucha. Yo te pido que hagas algo. Te lo pido, por favor. No sé qué, pero te lo pido, por favor. El miércoles, 3 días después, se me acerca una pareja de amigos de la comunidad y me dice: mira, yo no quisiera ofenderte con lo que te voy a decir, me dice el varón. Cuando yo a veces cuento esto, a veces me preguntan: ¿cómo se atrevió a decírtelo? No tengo idea, no sé por qué, es cómo se atrevió. Yo creo que él sentía que Dios le decía de una vez: vamos, vamos. Así como cuando Ananías lo mandó a que ore por Saulo, yo creo que así se sentía el pobre. O sea, este está matando aquí, me está mandando acá. Y me dijo: Claudia, yo tengo una persona que te conoce, que es muy amigo mío, que te estima mucho, y me ha pedido de que por favor te pregunte si tú estarías dispuesta a que te pague un catering para que vos puedas bajar de peso. Y yo no quiero ofenderte, pero esta persona me ha pedido que por favor te lo diga. Y yo no me puse a llorar para no hacer un show ahí. Y yo le dije: mira, hermano, yo no sé quién es, hasta el día de hoy yo no sé quién es esa persona. Yo solo quiero decirte que esa persona escuchó la voz de Dios. Porque yo hace 3 días le pedí a Dios este milagro que estaba inalcanzable para mí. Yo necesito entrar a un nuevo nivel en mi vida, hermano. Y Dios lo hizo posible. Dios te lleva. Dios hace posible no solo el desprendimiento, hermanos, sino una experiencia que no hay palabras para describir. No hay alcohol, no hay aventura, no hay vicio que te lleve a una experiencia tan extraordinaria como la experiencia con Dios. Y lo maravilloso de esa experiencia es que no son como tus problemas que saben nadar sobre el alcohol que te tomas, sino de que esa experiencia permanece. Voy a terminar con lo de Pablo. Pablo y Silas se encuentran en una cárcel. ¿A consecuencia de qué? Los meten presos porque versículos más adelante denuncian y liberan a una mujer que estaba poseída y que ganaba dinero con obras de las tinieblas. Era una mujer que tenía un espíritu y el dueño de esa mujer ganaba mucho dinero porque el espíritu era divino. Como esos hombres interrumpieron, como esos hombres se metieron con las obras de las tinieblas lo metieron preso. Pero amados hermanos, yo no quiero que ustedes ni yo tengamos miedo nunca de eso. ¿Por qué? Porque en medio de estar en una cárcel, rodeados de personas, de la lacra humana, de lo peor de la sociedad, porque en la cárcel se encuentra eso, estos hombres en medianoche, en la cúspide, en la cima de la oscuridad, de esa oscuridad que muchas veces nos quita el sueño, nos quita el descanso, nos quita la paz. En medio de esa oscuridad plena, estos hombres estaban en oración cantando himnos de Dios y los presos lo escuchaban. Amados hermanos, Dios va a irrumpir de nuestras vidas de una manera tan extraordinaria que todo aquel que se encuentre preso, al verte y escucharte y ver y clamar a Dios, sucederá lo que sucedió acá. La palabra extraordinaria es: y de repente se produjo un terremoto y los cautivos quedaron libres. Quienes han venido a este retiro clamando por la liberación tal vez de otras personas. Quienes han venido a este lugar clamando por la conversión de su familia. Y el fruto de la vida transformada de Pablo hizo posible no solo que los pobres, no solo que los presos, no solo que aquellos que están encadenados queden libres, sino que aquellos que no conocían a Dios como era el carcelero, reciba a Dios no solo en su vida, sino en su familia. Ahí hay una promesa, amado hermano: cree, tú y tu familia serán salvos. Yo no sé cómo viven sus días mi familia en un lugar que no los veo. Hablo con ellos una vez por semana, pero siento una paz absoluta porque sé que Dios cuida de ellos. Y ese mambo ya es de Dios, no es mío. Ese mambo ya no es de Dios. Yo dejé de llorar, dejé de preocuparme y dije: Señor,
yo camino en la misión que vos me has encomendado y lucho y seguiré luchando a volver a estar en el estado en que Dios me pidió que esté cuando me llamó. La irrupción de Dios empieza con una palabra. La palabra se convierte en una misión y la misión debe ser caminada y respondida en obediencia. Todos sin excepción tenemos una misión. Amén, hermanos, todos sin excepción. La cárcel. No hay nada peor que estar encerrado en sí mismo, en uno mismo. No hay nada peor. No hay sentimiento más horrible que luchar contra uno mismo. Pero sí, amado hermano, posiblemente el enemigo busque anularnos y encarcelarnos en el recorrido de nuestra misión. Pero, amado hermano, puede el enemigo encarcelar nuestro cuerpo. Puede la vida lastimar nuestro cuerpo como latigaron a Pablo y a Silas. Podemos tener las heridas del cuerpo latentes, abiertas y sangrantes. Podemos estar sumergidos y privados de la libertad. Podemos estar amarrados a circunstancias que escapan de nuestras manos. Pero jamás, escúchame bien, jamás pueden encarcelar tu cuerpo, pero jamás encarcelarán tu espíritu. Y tu espíritu le pertenece a Dios. Ora en la necesidad. Clama en la necesidad, alaba a Dios en medio de la cárcel, en medio de la necesidad, en medio de la oscuridad, y de repente Dios obrará algo, créemelo, hermano. Y de repente Dios obrará algo. Si el encarcelado hoy eres tú, de repente Dios va a hacer algo hoy en tu vida. De repente no significa tal vez, sino que sorpresivamente. Si tú has venido a este lugar pidiendo por otros para que sean liberados, de repente Dios obrará esa liberación en aquellos que lo necesitan. Pero debes ser como Pablo y Silas, que en medio de la nada, cuando uno tiene el cuerpo llagado, cuando otros te llagan el cuerpo, cuando otros te lastiman, en medio de eso, ora. El Señor me lo ha pedido, me lo ha reclamado. El Señor quiere que vuelva a adorar al Señor como lo adoraba antes. Yo antes no sabía nada, solo había experimentado el amor de Dios y cantaba y alababa y lloraba. Nunca voy a olvidar la primera vez que oré en lenguas. Una experiencia tan maravillosa. Y yo le he pedido al Señor, le he suplicado al Señor que irrumpa la vida de ustedes como lo hizo la mía. Y Dios nos ama. No interesa tu historia. Dios va a ocupar hasta tu basura para ser instrumento de luz para aquellos que están queriendo caminar por el mismo sendero que vos caminaste. Entonces, en la mano de Dios nada queda desechado, todo queda transformado. Amén.